Buenos días. Vamos a hablar hoy de cuerpos elásticos y cómo se deforman cuando les aplicamos una fuerza. Estos cuatro objetos que tenéis aquí son elásticos y sabéis que, por ejemplo, en la pelota, cuando le aplicamos una fuerza, por ejemplo, una por aquí y otra por aquí, el balón se deforma, ¿de acuerdo? Sabemos que se deforma, pero ¿qué ocurre cuando dejamos de aplicar esas fuerzas? Cuando dejamos de aplicar esas fuerzas, el balón retoma su forma original, por eso se dice que es elástico. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la cama elástica. Si yo lo empujo hacia abajo, pues lo que hace la cama es deformarse, pero cuando dejo de hacer la fuerza, pues recupera su forma. ¿Y qué ocurre si en vez de presionarlo o ejercerle una fuerza más grande, le ejerce una fuerza más pequeña? ¿Se deforma más, se deforma menos? ¿O cómo se comporta un elemento elástico cuando le aplico distintos valores de fuerzas? Bueno, pues esto es lo que vamos a estudiar hoy con la ley de Hooke, porque Hooke fue un científico inglés que estudió cómo se comportaban los objetos elásticos cuando se les sometía a distintas fuerzas y descubrió una cosa muy interesante con muelles. Vamos a asimilar un muelle, es un objeto elástico, pero funciona igual que todos los objetos elásticos. Aunque hablemos muchas veces de muelles y de, por ejemplo, una constante de un muelle que veremos ahora, nos referimos a cualquier objeto elástico. Para eso me voy a traer para acá un experimento que hacía Robert Hooke. Y hacía esto, cogía un muelle que vamos a decir un muelle en reposo, es decir, sin ninguna fuerza cargada, que tendrá una cierta longitud, ¿sí? Pero cuando le colgamos una fuerza, un peso, se deforma una longitud, pues X, ¿vale? No sé si se ve bien. Vamos a aplicarle una fuerza F, ¿de acuerdo? Hacia abajo, con lo cual el muelle se estira. ¿Cuánto se estira? Pues si os dais cuenta, desde aquí que estaba hasta aquí se estira un total de X. Es decir, que voy a poner aquí que cuando le aplico una fuerza F, se estira, perdón, una longitud X. Pero ¿qué ocurre si, y es lo que estudió Robert Hooke, qué ocurre si le cuelgo al muelle, en vez de una fuerza F, el doble de la fuerza? ¿Se deformará el doble o un poco más de lo que se deformaba antes o cómo se relaciona? Es decir, él le colgaba aquí dos fuerzas, una F y otra F. En total, dos F, ¿vale? El doble que antes. Pues se dio cuenta que cuando le ponía una fuerza 2F, la deformación que se producía también era el doble. Es decir, esto en matemáticas es lo que veíamos como dos magnitudes directamente proporcionales. Eso es, ¿de acuerdo? Fuerza y el alargamiento de un objeto elástico, como un muelle, son directamente proporcionales. Esto matemáticamente se puede expresar como que la fuerza es igual a una constante de proporcionalidad por el alargamiento, por X. Voy a escribir lo que es cada cosa, ¿vale? Ahí tenéis lo que es cada cosa. Fuerza es la fuerza aplicada sobre el muelle, constante del muelle es la K. Cuanto más grande sea la constante del muelle, el muelle menos se deforma. Cuanto más pequeñita sea, más se deforma. Y X es el alargamiento. Mucho cuidado aquí, por favor. Alargamiento es lo que aumenta la longitud del muelle, no la longitud total, ¿vale? Porque el muelle puede tener la longitud que quiera, pero lo que de verdad mide o lo que produce una fuerza es el alargamiento, es decir, lo que medía al principio y lo que medía al final. Esa diferencia es lo que se llama el alargamiento. Y esa es la X, lo que es proporcional a la fuerza. Vamos a verlo con algún ejemplito. A ver, antes de hacer el ejemplo, vamos a poner las unidades en las que se mide todo esto. La fuerza se mide en newtons, porque es una fuerza, y el alargamiento se mide en unidades de longitud, es decir, en metros, ¿de acuerdo? Aunque luego las deformaciones sean pequeñitas. La constante del muelle va a ser newton partido por metros, para que coincida todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues basado en esa fuerza vamos a pensar, por ejemplo, un pequeño problemita. Por ejemplo, este que dice, ¿cuánto se alarga un muelle si le aplicamos una fuerza de 120 newton si su constante de recuperación es de 2000 newton partido por metro? Bueno, pues lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula anterior, F igual a K por X, y vamos a sustituir, fijaos que tengo la fuerza, que es 120, y la constante del muelle, que es 2000 newton por metro, con lo cual voy a tener eso y esto. Y voy a poder calcular el alargamiento, que es lo que me piden, ¿de acuerdo? Sustituyo cada uno de los valores en la fórmula
el valor que le corresponda. Fuerza, 120 newton. Acordaos que siempre ponemos las unidades. La constante, 2000 newton partido por metro por X, que es lo que vamos a calcular. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora, punto y coma, es despejar la X. Se quedará 120 newton partido por 2000 newton partido por metro es igual a la X. De donde la X, si hacemos las cuentas, la X nos sale 0,06 unidades del sistema internacional metros. Es decir, que aquí tengo la solución. ¿Cuánto se alarga el muelle cuando le aplicamos 120 newton? Pues ese muelle en concreto, con esa constante de recuperación de 2000 newton por metro, pues se alarga 6 centímetros, 0,06 metros. ¿De acuerdo? Fijaos que si me hubiesen dado, en vez de darme la fuerza y la constante, me dan, por ejemplo, la fuerza y el desplazamiento, el alargamiento, yo podía calcular la K, la constante del muelle. O, por ejemplo, si me dan el alargamiento y me dan la K, puedo yo calcular la F. Es decir, esta expresión, como siempre en este curso, tenemos tres variables o tres magnitudes que se relacionan así entre sí. Ahora, si me dan dos de ellas, puedo calcular la tercera, simplemente despejando. ¿De acuerdo? Pues ahora ya os toca a vosotros hacer ejercicio.